Vamos a poner ignición. Ahora sí, tenemos el relevador activado. ¿Cómo ganarte tus primeros dólares reparando una computadora? Bueno, en este video quiero mostrarte paso a paso cómo Carlos te muestra cómo identificar la falla, cómo conseguir el componente y cómo reemplazarlo y los procedimientos exactos de cómo debes hacerlo. Eso es parte de un curso completo de reparación de computadoras nivel 2 con más de 80 lecciones, más de 5 casos de reparación reales, y te quiero dejar la lección completa aquí para que tú puedas también saber cómo hacerlo y cómo generar dinero con estos procedimientos. Además, si te interesa ver otros cursos en automotrizenvideo.com, estamos tirando la casa por la ventana, aprovechando este Viernes Negro y este Black November con todos los cursos en 60%. Puedes ver en la descripción también el video, también si te interesa. Así es que vamos con el procedimiento con Carlos. ¿Qué tal, amigos de Automotriz en Video? Tenemos aquí un caso de diagnóstico de una computadora. Esta computadora es con la que hemos estado trabajando, pero ella tiene un pequeño problema. Esta computadora deja la ignición constantemente iniciada, ¿verdad? No se quita la ignición. Si nosotros cortamos la ignición, no se quita. Y entonces esto es uno de los detallitos por los cuales esta computadora salió de servicio, pero nosotros la hemos seguido utilizando y la vamos a seguir utilizando, la vamos a reparar en este momento. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Vean qué interesante. En la cajita que tenemos acá, vamos a tener el relay. Esta es la bobina del relevador del relay principal, el main relay, y lo vemos que está activado siempre. Está siempre activado. Por acá tenemos ignición, quitamos ignición, ponemos ignición, que este sería el positivo de ignición, el que va a entrar a la computadora para decirle que ponga el contacto, que este debería de ser el que da la orden para que esta bobina de relay se active mediante negativo y nos pase el positivo a la computadora. Pero este circuito de iniciación de la computadora no lo está haciendo, está directo. Está totalmente directa a la computadora. También podemos ver en la fuente regulada, podemos ver que tenemos un consumo. Estamos con un consumo de 360 miliamperios constantes. Aunque yo ponga y quite el contacto, este consumo no se va, a no ser que desconectemos la computadora. Entonces, esto es un daño en el transistor que hace la activación del relevador principal, el que activa el main relay. Vamos a estudiarlo acá en la tarjeta y vamos a ver de dónde sale. Ya sabemos cuál es el pin, ¿verdad? Porque este es el pin que activa en este caso este es el pin que va a activar ese relevador, pero está constantemente puesto a masa. Lo que va a hacer siempre es tener la computadora encendida. Y esto es un fallo que se puede reparar, porque lo que tenemos es un relevador que le va a poner la masa a vamos a tener un transistor que le va a poner la masa al relevador, y este transistor es el que puede estar dañado. Entonces vamos a revisarlo. Vamos a darle seguimiento al pin de salida del relevador. Entonces tenemos bobina de relevador aquí en la cajita y vamos a buscar el pin. El pin va a llegar a este componente. Tenemos un diodo por acá. Tenemos un diodo. Después del diodo sigue hacia un transistor. Vamos a poner acá ahora y estamos en el colector de transistor. Entonces este es el componente que hace, vamos a decirlo así, el que le pone la conexión a masa al relevador. Entonces recordemos que estos son transistores, entonces un transistor va a tener que tener el emisor, tiene que tener, bueno, vamos a verlo vamos a decirlo de izquierda a derecha, que vamos a tener base, vamos a tener colector y vamos a tener emisor. Entonces colector es el que va a ir al relevador y ya lo vimos que viene por la conexión de este diodo. Entonces este diodo es el que va a meter aquí el pin de entrada del relevador y él tiene que conectar a masa. Entonces podemos medir entre colector y emisor y aquí tenemos continuidad. Esta es una de las razones por las cuales este componente nos deja siempre activado el relevador o el relevador principal, el main relay.
Entonces, aquí este componente está dañado. Aquí está directo a masa. Entre colector y emisor hay un puente. Vamos a medir aquí en un capacitor electrolítico, en este puede ser. Y aquí vemos que tenemos masa. Entonces este pin está bien, recordemos que este es el emisor y el emisor va a masa, pero el colector, que es este que está aquí atrás o este que está en medio, este colector está también aterrizado. Entonces esta es una de las razones por las cuales este componente, inmediatamente que ponemos ahí la alimentación de la computadora, nos activa la computadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar en una computadora, vamos a buscar en una computadora donante, una computadora que nos pueda aportar un componente de ese tipo. Es un transistor de este mismo, vamos a decirlo así, de esta misma potencia. Si buscamos una computadorcita muy parecida a esta, por ejemplo, esta es de la misma familia, ¿verdad? Son Mitsubishi. Es muy probable que nos encontremos transistores aquí que nos pueden llevar a la reparación de esta sin necesidad de estar buscando o invirtiendo en algún componente o comprándolo por eBay o algo así, trayéndolo de China. Se puede conseguir en una computadora de estas perfectamente. Entonces vamos a buscar en esta. Por acá tenemos un transistor que tiene las mismas características. Vamos a ver, esto es emisor. Y aquí lo medimos con el capacitor electrolítico. Y ahí nos da continuidad. Entonces aquí tenemos emisor, vamos a tener colector y vamos a tener base. Base va aquí con una pequeña resistencita que no se ve, pero esta es la resistencia de base. Entonces aquí tenemos el componente. Podemos utilizar este componente. Podemos verificar también en el libro de componentes SMD para ver si tienen las mismas características. Otra cosa también en estas computadoras de Mitsubishi es que vienen bien, vamos a decirlo así, hay información de los componentes. Tenemos información, por ejemplo, todo lo que sea Q en estas computadoras van a ser transistores. Vamos a ver si logramos ver una Q ahí. Estos van a ser transistores. Todo lo que tenga D, por ejemplo que hay un D también, van a ser diodos. Y vamos a tener Zeners también, Z, y vamos a tener R de resistencias. Pero ya sabemos que los Q van a ser transistores. Entonces, aquí tenemos el componente que nos puede reparar la otra computadora. Vamos a extraerlo y vamos a hacer el cambio. Para esto lo mejor es utilizar la estación de soldadura. No vamos a utilizar el cautín, sino que lo vamos a levantar como es un componente de montaje superficial. Lo ideal entonces es levantarlo con aire caliente. Vamos a levantarlo con aire caliente. Entonces vamos a proceder a levantarlo con aire caliente y lo vamos a pasar a la otra tarjeta. Vamos a utilizar la estación de soldadura para esto. Entonces vamos a la soplador de aire caliente. Esto lo vamos a ajustar a unos 350 grados. Vamos a arrancar acá. Y lo vamos a ajustar a 350 grados aproximadamente. Aquí vamos a ver donde este piloto comienza a destellar, lo que nos indica que ya llegó a la temperatura de trabajo. Ahí estamos ya a los 350 grados. Entonces aquí también podemos ajustar la presión del aire. Vamos a ponerle, no le pongamos mucho, ¿verdad? La idea tampoco es que salgan todos los componentes ahí volando. Entonces dejamos en 350 grados y vamos a levantar el componente. Ya tenemos el soplador ajustado. Y esta computadora, como no tiene componentes en la periferia que se puedan levantar, podemos utilizarlo directamente. Entonces vamos a calentar acá. Vamos a calentar el componente. Lo que hacemos es que le empezamos a dar como vueltitas para que se vaya calentando todo. Después con una pinza vamos a levantar el componente. Con una pincita como estas que tengo acá voy a levantar el componente una vez que se haya calentado. Ya aquí lo tenemos.
Ya tenemos el componente, ahora vamos a levantar el de la tarjeta, ¿verdad? De la computadora que tenemos que cambiar, y vamos a volver a poner la estación de soldadura. Aquí también no hay componentes cercanos a la periferia que se vayan a levantar, entonces podemos trabajar directamente. Ya una vez que la temperatura esté lista, aquí vamos a calentar para levantar este otro transistor. Entonces lo podemos ir dando vueltitas para que el componente se caliente de forma uniforme. Muchas veces necesitamos ajustar, dependiendo de la transferencia de calor que se dé entre la tarjeta y el componente, a veces tenemos que ajustar y levantar un poquito más la temperatura. Aquí tenemos los dos componentes. Aquí tenemos el que vamos a poner y aquí está el otro. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a realizar una limpieza de la superficie donde está el transistor. Para esto lo que vamos a utilizar es el cautín con una malla de soldante. Ya vamos a mostrarles todo esto. Les voy a mostrar algunos componentes que necesitamos para trabajar en esto de la soldadura. Es importantísimo tener a mano estos componentes. Uno es esta cinta. Esto es una cinta de alta temperatura. Esta cinta lo que va a hacer es que la vamos a utilizar como, recuerden que en algún momento hemos utilizado una cinta adhesiva. Esta es especial, esta es de alta temperatura. Esta cinta igual la vamos a poner en la periferia, donde están todos los capacitores y resistores, y pues la temperatura no le va a afectar a esto. No se nos va a dañar, no se nos va a recoger, no se nos va a quemar, aunque sea, pareciera ser de plástico, no le va a pasar absolutamente nada, es de alta temperatura. Y ella puede soportar la temperatura de por ejemplo, del soplador. El soplador está a 350 grados y los puede soportar perfectamente. Entonces esto nos va a permitir que los componentes se queden en la tarjeta y no se nos vayan a caer. Por acá tenemos malla de soldante. Esto lo vamos a utilizar para quitar el exceso de estaño. Esto es pues una mallita de cobre ahí, y lo que va a hacer es quitar todo el exceso de estaño. Ahorita lo vamos a utilizar para limpiar en esta tarjeta. Y por acá una soldadura especial para lo que son los componentes electrónicos. Dos cosas importantes en la soldadura es la composición de la soldadura. En este caso tenemos 63% de estaño, tenemos plomo 37% y tenemos 0.05% de flux. Quiere decir que esta soldadura contiene flux también. Eso nos va a ayudar muchísimo a la transferencia de calor y a un buen va a hacer un buen corrido la soldadura sobre los componentes. Otro detalle importantísimo es el espesor. Como estamos soldando componentes muy pequeños, estamos hablando de memorias, microprocesadores, ocupamos una soldadura de, en este caso, 0.3 milímetros de espesor. Es muy finita, es muy fina la soldadura. Vamos a pasar un pedacito por acá para que lo veamos. Es muy finito el hilo, pero vean qué interesante porque contiene todo esto, hasta contiene flux internamente. Y pues uno de los, vamos a decirlo así, una de las formas en las cuales uno puede llegar a un buen resultado con la soldadura es teniendo una buena calidad de soldadura. Si yo no tengo una buena calidad de soldadura, no puedo hacer estos trabajos. Se me va a estar dispersando, no me va a llegar al componente. Cuando quiero que llegue al componente se queda en el cautín, o cuando quisiera quitar los excesos no se quitan. Entonces lo ideal es tener una muy buena soldadura. Vamos a utilizar entonces también la malla de soldante para limpiar. Vamos a limpiar. Entonces vamos a la tarjeta y vamos a limpiar.
En este caso vamos a utilizar el cautín y la malla de soldante. Muy bien, en la malla de soldante siempre vamos a comenzar con un poquito de soldadura. Vamos a empezar la reacción con un poquito de soldadura, como tiene flux y todo eso. Va a comenzar a generarse una transferencia de calor y el estaño que está en la tarjeta se va a pasar a la malla de soldante. Entonces ese es el secreto de la malla de soldante. Ven cómo va quedando todo el estaño en la malla de soldante. Entonces muy sencillo, lo único que tengo que hacer es pues poner la malla de soldante y pasarlo por donde quiero quitar el exceso de estaño. Inmediatamente ese estaño se va a quedar en la malla. Y aquí tenemos la malla llena de estaño. Muy bien, vamos a hacer una limpieza ahora de la superficie y vamos a volver a poner el componente. Vamos a soldar el componente ya el que está bueno. Vamos a utilizar un limpiador de contactos. Y con una felpa vamos a limpiar acá, con un trapito vamos a limpiar. Vamos a quitar aquí todo lo que son residuos de flux. Queda mucho flux aquí y mucho residuo de barniz de la computadora. Entonces la idea es dar una buena limpieza para que los componentes tengan una buena transferencia de calor. El secreto de una soldadura o de una buena soldadura es una buena transferencia de calor. Los dos metales, en este caso, los dos materiales tienen que estar a la misma temperatura. Entonces eso nos daría una buena soldadura. Una vez que ya hemos limpiado, ven qué interesante, vamos a utilizar otra ayuda, otro componente importantísimo, que es el flux. Y el flux es una resina. Esta resina lo que nos permite es también una perfecta transferencia de calor. Bueno, perfecta no, una buena transferencia de calor para soldar con facilidad. Entonces el flux, vamos a ver qué es el flux. El flux es una resina. Compren flux de buena marca. En este caso, pues, yo no sé si ya todavía existe la Radio Shack, pero este es un excelente flux, este de Radio Shack. Ok, entonces vamos a poner un poquito de flux en el componente. Acá vamos a poner acá, donde va el componente, perdón, vamos a poner un poquito de flux. Después lo podemos limpiar, no hay ningún problema. Y vamos a preparar la superficie para la soldadura, pero vamos a hacer una soldadura con el soplador de calor. O sea, vamos a hacer una soldadura superficial. La superficie con un poquito de estaño. Vamos a poner un poquitito de estaño. Vamos a hacer una soldadura de montaje superficial, pero podemos poner un poquito de estaño para que se adhiera bien el componente. Entonces ya está listo. Esto es como la preparación para venir ahora con la estación en la parte del soplador. Muy bien. Aquí tenemos el componente. Vamos a limpiar el componente. El componente es importantísimo que esté bien limpio también. Que no tenga residuos. Ya está listo. Vamos a presentarlo. Vamos a calentar y vamos a ver el estaño donde se va a empezar a... Vamos a verlo cómo se va a deshacer ya, cómo se va a fundir. Ya se va a empezar a fundir. Vamos a ir calentando también el componente. Y ya podemos ir ajustando el componente a la tarjeta. Lo vamos a ajustar ahí y lo vamos a dejar que se enfríe. Una vez que hemos hecho este trabajo, como estamos haciendo un trabajo de montaje superficial, podemos repasar con el cautín. Vamos a repasar con el cautín. Entonces, ¿qué es la idea de repasar con el cautín? Pues volver a verificar que esto quede bien soldadito. Vamos a
a calentar acá, vamos a calentar acá. Ya de hecho la espalda del transistor, si lo vimos, tenía una parte de contacto con la tarjeta. Entonces esto ya nos indica que está bien sujetado el componente como es un componente de montaje superficial, va a quedar bien sujetado a la tarjeta. Muy bien, en este momento hemos terminado de soldar el componente. Entonces, aquí nos queda ahora una limpieza. Vamos a hacer una limpieza general, vamos a quitar el exceso de flux y eso lo vamos a hacer con el limpiador de contactos. Entonces vamos a quitar el exceso de flux. Muy bien, ya está el componente pues bien soldadito, ya está bien. Traten de colocarlo en la posición pues correcta, ¿verdad? Que quede bien centrado, que no quede torcido. Generalmente cuando uno ve un componente de lado o algo así, dice, bueno, ya aquí alguien anduvo trabajando, ya la computadora le tengo desconfianza. Entonces traten de dejarlo bien acomodado. Como ven, aquí quedó bien alineado. Y ya está listo. Ahora lo que nos queda es hacer la prueba. Vamos a hacer unas pruebas acá con el multímetro. Y entonces recordemos que aquí teníamos conectado constantemente el emisor que va a tierra con el colector. Y en este caso ya se nos quitó ese cortocircuito. El cortocircuito definitivo lo tenía el componente. El componente tenía el cortocircuito. Entonces aquí ya estamos bien. Ahora lo que ocupa es que lo alimenten desde la base, que lo alimenten para hacer la conexión a tierra o a masa. Aquí tenemos el componentito antiguo, lo vamos a poner por acá y vamos a hacer la medición. Vamos a tratar de hacer la medición acá. Aquí está. Este es el que tenía el problema, ¿verdad? Ven que está directo. Al estar directo, entonces nos conecta siempre el relevador el relevador principal o el main relay. Muy bien, esto puede pasar perfectamente con el relevador de la bomba de combustible, con algún relevador de luces, algún componente que maneje la computadora, ya sea este computador o por ejemplo una IPDM de Nissan o un body. Cualquiera de estos componentitos se puede dañar por eso, se puede cambiar perfectamente. Uno de estos va a manejar la bomba de combustible. Vean que son transistores muy pequeños y pues se pueden estar cambiando, se pueden estar reparando perfectamente. Es muy fácil que se dañen. Yo he visto muchísimos daños de que ya no activa bomba de combustible. Alguien posiblemente quiere sacar combustible del vehículo y comienza tal vez sabe un poquito de electricidad, pero no se recuerda que este componente es el que activa esos relevadores y comienzan a hacer activaciones ahí y queman el componente. Entonces es muy fácil que estos componentes se dañen. También, por ejemplo, de los abanicos, todo lo que es el sistema de enfriamiento, los abanicos funcionan con este tipo de componentitos. Todo lo que esté activando relevadores va a tener un transistor de este tamaño. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de la computadora, vamos a ver si ya se nos fue el problema. Vamos a hacer la conexión. Ya tenemos lista la computadora, nos queda nada más la comprobación. Por acá tenemos la fuente y vamos a alimentar la fuente. Alimentamos la fuente y ya no tenemos el consumo. Muy importante, ya no tenemos el consumo. Vamos a la cajita. Ahora en la cajita, si vemos el relevador no está activado, ya no está activado porque no tengo la ignición, no tengo el positivo de ignición. Vamos a poner ignición. Ahora sí, tenemos el relevador activado. Y vamos a ver también el consumo de la fuente y vemos que ya la fuente ahora sí consume. Y quiero que veamos algo muy interesante también. Vamos a la cajita otra vez y vamos a ver algo muy interesante, que si yo quito la ignición, esta computadora maneja un apagado retardado. Ahí ya no hay consumo. Entonces maneja un apagado retardado. Vamos a seguir viendo la cajita. Vamos a la cajita también. Si yo pongo el contacto acá, vemos la luz está encendida.
También tenemos ignición y si yo apago, la luz se queda encendida unos segundos y se apaga. Ese es el apagado retardado. Entonces ya está perfectamente, la computadora ya está funcionando pues, como debe ser y ya la hemos reparado. Entonces ya puede hasta volver a funcionar en algún vehículo. Este era uno de los daños que tenía. Nosotros la estábamos usando para hacer pruebas y la vamos a seguir usando. Vamos a seguir conectando aquí componentes para ver activaciones. Estas computadoras tienen activaciones muy interesantes para las bobinas. Entonces ella maneja las bobinas de encendido. Las bobinas tienen un transistor incorporado, pero ella tiene que hacer las señales de esas activaciones. Entonces aquí vamos a sacar mucha información más. Entonces vean cómo pues un pequeño componente como este nos da un gran problema y es totalmente reparable, se puede cambiar. Nos vemos en otro caso. Muy bien, ¿qué te pareció? Viste que con conocimiento y con una inversión mínima puedes generar ingresos interesantes en tu taller. Así es que si te interesa saber más, te dejo en la descripción también los más de 40 cursos con el 60% de descuento para que puedas aprovechar. Un abrazo y nos vemos pronto con más contenido. Revisa en automotrizenvideo.com todos los detalles de esta oferta. Un abrazo.